Presento, soy Mario Sebastiani. Soy un médico obstetra. Les cuento que tengo 73, en un ratito voy a tener 74 años. Y hace 48 años que soy médico del Hospital Italiano. Siendo médico obstetra, he trabajado mucho, he asistido por lo menos a 12, 13 mil partos. Y hace 30 años que no me gusta manifestarme como un bioeticista, pero yo diría que soy un inquieto por la bioética. Tal es así que fundé el comité, con otros, por supuesto, con otros colegas en el Hospital Italiano, el Comité de Bioética, y he sido presidente, y hoy es una de mis principales actividades, a pesar de que sigo trabajando. Le comenté hace unos minutos a un amigo que dejé después de otra reunión. Me dice: ¿qué vas a hacer? No, voy a dar una charla al programa de salud colectiva, a la institución de salud colectiva de la Universidad de Lanús, y voy a hablar de eutanasia y suicidio asistido. Y me dice: ah, vas a hablar de la muerte. No, no, le digo: no, un momentito, no voy a hablar de ninguna muerte, pues yo nunca he muerto, con lo cual, ¿cómo voy a hablar de la muerte? Ninguno de nosotros puede hablar de la muerte. Pero lo que sí podemos hablar, en todo caso, es del fin de vida, que es lo que, o cuál sería la antesala de la muerte, que es un tema además que a mí me parece que nos preocupa a todos, de distintas maneras. Algunos no quieren saber nada, otros les parece que es peligroso porque uno está llamando a la muerte con estas charlas, otros son aún peores, empiezan a tocar cosas izquierdas, digamos, como para ni nombrar esta palabra, pero en realidad lo cierto es que no hemos podido decidir nacer. Sin embargo, lo que yo los voy a invitar, y estoy trabajando al respecto, es exactamente en que podamos tener alguna intervención sobre nuestro fin de vida. Dicho esto, yo lo que diría es, primero, que hagamos una pequeña situación de cómo funciona la muerte. En el 30% de los casos no vamos a poder decidir absolutamente nada. Es esa muerte que inclusive le gusta a la mayoría de las personas. Muchas veces me ha pasado de estar en la radio o de ir a la televisión, y había una encuesta previa, antes de presentarme, una encuesta previa para ver qué pensaban de la muerte, y el 80% decía no levantarse la siesta. 80% o tener un bobazo, como decimos nosotros, un golpe al corazón, y entonces no despertarse. Y de esta manera, entonces, no darse cuenta de que viene la muerte. Los epicúreos no era una escuela filosófica muy importante en la Grecia antigua, pero también los epicúreos decían algo que nosotros hemos repetido varias veces, varias veces: qué bueno sería morirse después de una buena comilona. Y esto, vuelvo a repetir, me parece que es dicho con humor. No sé si esto expresa una suerte de miedo o no miedo, pero lo cierto es que lo hemos dicho también nosotros. Y si estamos hablando del fin de vida, el 70% restante, en cambio, vamos a tener una muerte. Los textos suelen decir intervenida. Intervenida quiere decir que, bueno, vamos a estar probablemente en manos de la medicina, probablemente ayudados por el equipo de salud, o, bueno, probablemente cerca de nuestros familiares o de nuestros amigos, o en algún lugar, en algún lugar. Y antes de morir seguramente habrá alguna intervención. Nos querrán curar la medicina, nos querrán ayudar, nos querrán paliar a través de cuidados paliativos, dolor, sufrimiento. Lo cierto es que el 70% vamos a estar ahí. Y es por eso, como yo del 30% no puedo opinar, si en cambio los invito a que veamos un poco si podemos intervenir en ese 70%. Tal es así que hace varios años que me digo a esto. Suelo decir que no tengo en mi biblioteca no menos de 25 volúmenes que hablan de la eutanasia, a favor y en contra, y del suicidio asistido también, por supuesto. Y he leído de todo. Me he leído, digamos, todas las opiniones, y en distintos momentos. Uno de los libros que tengo es de unos obispos franceses que escribieron en contra de la eutanasia. ¿Y por qué? Eran obispos franceses que escribieron esto en el 1955. ¿Y por qué? Porque ahí habían aparecido algunos homicidios piadosos de
relatos de soldados en la guerra que por estar gravemente heridos o por estar por llegar a estar capturados por el enemigo con una segura tortura o con una segura situación de indignidad y de dolor, digamos, había cierto tipo de intervenciones con la muerte. Lo concreto es que escribí un libro, inclusive, que es Si pudieras elegir cómo morir, ¿qué elegirías? Esto es un libro que saqué hace 2 años en la editorial El Ateneo, y donde escribo un poco estas cosas, pero de alguna manera no le enseño a vivir a nadie, pero me parece que es importante que tratemos de hablar exactamente de eso, del fin de vida, o si quieren, de la muerte. No hay ningún problema. Suelo hacerlo siempre, además, con una sonrisa. Y la idea es de alguna manera que un primer punto para establecer esto del fin de vida es definir de quién es tu vida. Bueno, ¿de quién es tu vida? Se los pregunto a ustedes y espero, supongo yo que inmediatamente la mayoría me va a decir que la vida de ellos, de ustedes, es propia, es de cada uno de nosotros, porque además lo solemos utilizar. La vida es tuya, vos vas a hacer lo que quieras con tu vida y te pertenece, y entonces es lógico que la manejes. Muy bien. Sin embargo, el fin de vida parecería que no es tan así. Tal es así que me parece que la pregunta de definición de quién es tu vida es muy importante porque se tiene que sostener en el tiempo. Y donde yo creo que se tiene que sostener, además de todos los aspectos cotidianos, es exactamente en el fin de vida. Por eso yo diría, en este escenario del 70% y de la muerte intervenida, tu vida no es de los médicos, tu vida no es de tu familia, tu vida no es de tus amigos, tu vida no es del Estado. Por favor, el Estado debe proteger nuestra vida, por supuesto. Y aparece que además no lo hace tan bien, ni aquí ni en ningún otro lugar del planeta. Pero lo cierto es que no tiene que, digamos, disponer de mi vida de ninguna manera o intervenir sobre mi vida. Y uno podría decir que, bueno, en los estados democráticos, uno diría, tampoco debe pertenecer a una mayoría parlamentaria. A pesar de que me voy a retractar. Hoy, exactamente, nuestra vida le pertenece a una mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque si ustedes están de acuerdo en ayudarme a morir, yo les digo, les agradezco infinitamente, me parece que son compasivos, me parece que están haciendo un acto de amor, porque yo se los he pedido, no me están matando, les estoy pidiendo a ustedes que me ayuden a morir y les agradezco muchísimo. Pero ¿saben cuál es el problema? Van a ir entre 8 y 23 años presos. ¿Por qué? Porque la legislación de nuestro país, que es Argentina, define que una intervención de ayuda a morir equivale a un asesinato. Y es por eso que estamos trabajando desde hace algunos años con ahínco, con fuerza, con tosudez, con mucho tiempo invertido, estamos trabajando para tener una ley que permita, digamos, la eutanasia y el suicidio asistido. Uh, ¿Somos pocos? No, no. Por lo pronto tenemos, yo diría, algunos diputados que no son menores, son los más mediáticos, por otro lado, que tienen 5 proyectos presentados en la legislatura para tratar de justificar que una ayuda a morir bajo ciertas condiciones, esto no sea un asesinato. Y entonces en eso estamos, pero no lo estamos logrando. No lo estamos logrando, bueno, no lo estamos logrando porque, como aquí, como probablemente en otras partes del mundo, la ingeniería parlamentaria, la ingeniería legislativa es muy particular. Es muy difícil tratar este tipo de cosas que en términos generales son cooptadas por el Fondo Monetario Internacional, por los jubilados, para mejorar a los jubilados, para establecer otro tipo de leyes. Y entonces este tema, que me parece que es un tema que hace a la salud pública, yo diría que se deja a un lado, inexplicablemente se deja a un lado, pero inclusive voy a decir que inexplicablemente aún se deja a un lado por los propios legisladores que han digamos, elaborado este tipo de, eh, de leyes. Muy bien. El otro aspecto que me parece que es importante y por eso los invito a que reflexionen sobre el fin de vida es cómo es la escenografía, además de que hay medicina, familiares, amigos opinando,
Lo que nos va a pasar probablemente es que vamos a tener sufrimiento, dolor e indignidad. Y acá me gustaría aclarar algo, porque vamos a estar en manos probablemente de la medicina, que es que la medicina no tiene ningún aparatito que pueda medir mi sufrimiento, ningún aparatito que pueda medir mi dolor, y menos aún ningún aparatito o ninguna visión filosófica, seria, etcétera, etcétera, que pueda medir mi dignidad. Tal es así que en una conferencia que yo tengo, una charla que yo doy con mucha frecuencia, ¿no? De haber dado en los últimos años, no menos de 40, 50 veces, y a no menos, yo diría, de 5.000 médicos, juntando a todos los auditorios que he tenido. Suelo tener dos fotografías. Una de Ramón Sampedro, un español que fue, yo diría, el gestor, por supuesto, esto hace 30, 40 años atrás, que fue el gestor de la ley de eutanasia en España, donde está cuadripléjico, tuvo un accidente, se tiró al mar, chocó contra una roca, quedó cuadripléjico, y Ramón está con un cigarrillo en la boca, con un rictus no de felicidad, de sonrisa, pero con un rictus diciendo, ¿sabes una cosa? Me estás sacando una foto con un pucho en la boca y yo ese pucho no lo puedo agarrar. Lo puedo fumar, pero para quitármelo necesito de alguien que me ponga el pucho y que me saque el pucho. A continuación, tengo otra fotografía al lado de Ramón Sampedro, que es la fotografía de Stephen Hawking, el físico, yo diría, un poco, ¿cómo puedo decirlo? Dicho con todo respeto, ¿no? Muy enrollado, muy en su silla de ruedas, con su computadora, muy deteriorado físicamente, también con un rictus de sonrisa, y él, que era una persona que estaba a favor de la eutanasia, Ramón Sampedro le pedía encarecidamente, y les recomiendo que lean el discurso de Ramón Sampedro, que les habla a los jueces de España. Stephen Hawking es exactamente igual. Estaba de acuerdo con la ley de eutanasia, pero él no la pidió. Por otro lado, en Inglaterra no la tenía. Pero no la pidió. Sin embargo, estaba de acuerdo. Y entonces, me parece que la dignidad es fundamental que tengamos en claro de que es un evento absolutamente intrínseco para cada uno de nosotros. Intrínseco para cada uno de nosotros. Otro comentario que suele ser muy habitual entre mis amigos, no médicos en términos generales, es: Mario, qué difícil que es. Y solo comprende que no es tan difícil aquel que ha tenido algún pariente, algún ser querido que, digamos, de alguna manera haya tenido una muerte compleja, una muerte dolorosa, una muerte complicada. Ellos entienden lo que significa de lo que estamos hablando. Otros, en cambio, dicen, no, no, mira, esto es imposible, con este gobierno, con el anterior gobierno, con el que vendrá, esto va a ser imposible. Acá en la Argentina y en Latinoamérica va a ser imposible. Y yo, en cambio, suelo decir que a mí me parece que no estamos nada lejos. No estamos nada lejos porque, primero de todo, que en alguna otra charla vamos a hablar, tenemos directivas anticipadas, que es un evento absolutamente legal, que es yo hoy estoy, digamos, consciente, digo que el día que yo no esté consciente, y si no voy a quedar con una vida biográfica como me interesa, digo a los médicos, le digo a mi familia, le digo a mis amigos que yo no quiero seguir viviendo. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le estoy diciendo que me maten? No, de ninguna manera, porque por ahora, digamos, no hay ninguna ley que permita, digamos, eutanasia o suicidio asistido, sino que lo que les estoy diciendo es que rechazo el tratamiento. Significa que rechazo la alimentación parenteral, rechazo el respirador, rechazo la diálisis, rechazo la hidratación, y entonces no quiero seguir viviendo. Directivas anticipadas, que los invito, ya les voy a hablar en otra oportunidad al respecto, que les invito a que lo hagan, que lo charlen, que hablen con vuestros familiares. Además, hay todo un procedimiento que hay que hablar con un médico para que vea que uno es competente, y después depositarlo en la historia clínica electrónica de algún hospital que la tenga. Hoy la verdad es que la mayoría de los hospitales la tienen. Y lo concreto es que esto es legal.
El segundo tema que es legal es digamos, el rechazo de tratamiento, que es esto, que es perfectamente, si a mí mañana me citan para un trasplante y yo mañana no voy al hospital, bueno, no va a haber ningún problema. Nadie va a llamar al 911 y me va a mandar un patrullero porque tienen todo preparado y yo no voy. Rechazo absolutamente el tratamiento. La orden de no reanimación es algo que también lo he vivido en carne propia con un hijo, con una hija mía en Milano, en un hospital muy importante de Milano, donde se establece una determinada terapéutica después de muchos días de un estado muy, muy calamitoso y accedo, me ofrecen una alternativa que no era la habitual, accedo y sin embargo combinamos con el equipo médico que si algo sucedía en la colocación de este aparato, de este device, bueno, si hacía un paro cardíaco, esto se terminaba. Y esto es absolutamente legal y se ve en las terapias intensivas, la orden de no reanimación. El otro aspecto que es muy importante es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y sigo repitiendo que todo esto es legal. ¿Y qué significa esto? Bueno, por algún motivo, en algunos momentos, en la medicina ya no hay es ese médico que dice, no hay más nada que hacer, está haciendo cosas, está con antibióticos, está con respirador, está con la diálisis, está con la alimentación parenteral y sin embargo no puede modificar la medicina, el amperímetro de este enfermo y entonces entra en un terreno de lo que yo diría que es digamos, la futilidad, donde por más que sigamos haciendo cosas, el paciente no va a volver de nuevo a una situación de salud o bien inclusive podría quedar con una vida misérrima, con una vida con déficits neurológicos o con déficits muy, muy marcados. Y entonces la medicina piensa que no puede hacer más nada, habla en términos generales con los familiares, le explica la situación, esa misma medicina que le dijo que iba a hacer de todo para salvar al paciente, a un cierto momento dice, miren, nosotros hicimos de todo, pero ¿sabe qué pasa? Que el resultado no es el adecuado, con lo cual nos parece que no hay que seguir adelante y entonces hay que retirar el sostén vital. Pero vamos a retirar el respirador, se va a morir de asfixia. En términos generales, estos pacientes no tienen asfixia. Vamos a retirar la alimentación parenteral. En términos generales, estos pacientes no tienen hambre. Se va a intoxicar, porque si no le hacemos más la diálisis, va a intoxicarse con todos los productos, los metabolitos del riñón y va a morir intoxicado. Ninguna de estas cosas va a suceder y sin embargo es absolutamente lícito hoy en la medicina que de alguna manera se retire el sostén vital. Y el otro aspecto entonces es que en el mundo existe, por lo menos por ley, inclusive yo diría desde hace 40 y pico de años en Holanda y en Bélgica, lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. Y estamos entrando, fíjense qué introducción larga que hice, pero para no entrar en esta estrategia puntual que es eutanasia con autonomía y a pedido del paciente, perdónenme, lo voy a volver a repetir, con autonomía, con competencia y con autorización del paciente, vamos a inyectar una droga letal de manera tal de que el paciente muera, porque nos ha pedido exactamente una ayuda para morir. El suicidio asistido, en cambio, es cuando uno asesora al paciente sobre la manera que tiene para que él mismo tome la decisión y utilice los instrumentos, entre comillas, para suicidarse, para morir. Porque también hemos declarado que es competente, hemos declarado que es autónomo y él está convencido, y nosotros también, de alguna manera, de que es lógica esta terminación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy importante. En una necesito de alguien que, digamos, que haga en un carácter transitivo, que imponga una sustancia letal, por así decirlo. En el suicidio asistido, en cambio, es el paciente que toma una pastilla o se coloca en una máquina. Hoy hay una máquina Sarco que está en Suiza, que es donde uno se mete dentro de una cápsula, pone la música que quiere, aprieta un botón y va a salir una determinada sustancia, un gas, lo que fuera, y va a morir en los próximos 2 o 3 minutos. Una cosa es el suicidio, otra cosa es la eutanasia.
Varios países, más o menos serán 7, 8, 9 países que tienen. Algunos otros países, por ejemplo, Perú tuvo dos muertes, en realidad tuvo una, autorizó otra, pero no está encontrando un médico que pueda resolverle esta situación a una mujer que ya el Tribunal Supremo del Perú ha autorizado para que pueda morir. Colombia tiene aproximadamente 1.000 personas eutanasiadas, y son a veces, no siempre por una ley, como tenemos acá los 5 proyectos en la Argentina, sino que a veces son por decisiones del Tribunal Supremo o decisiones de las Cortes Supremas, porque todo esto va escalando judicialmente hasta llegar a estas instancias donde estas cortes o estos tribunales dicen es absolutamente razonable que esta persona se le ayude a morir. Y esto es más o menos lo que uno está diciendo. Miren que estamos hablando de cosas que son absolutamente legales. Y frente a mi amigo que dice, esto es dificilísimo, nunca va a salir, yo siempre suelo decir, le explico todo lo que es legal y le explico que, de alguna manera, estamos muy cerca, porque lo que más me parece que es importante es que exista la autonomía, la competencia, el deseo del paciente y la anuencia. Les voy a comentar algunas cosas que son, cómo están estos proyectos de ley, muy breve. Yo no soy un abogado, no me gusta mucho inclusive leer, digamos, con todas las letras. Pienso que hay gente que lo hace mejor, pero en términos generales todos los proyectos tienen una linda introducción que dicen, este es un proyecto de ley que se basa en la libertad. La libertad. Me gusta pronunciarla, eh, sobre todo porque es tan difícil la articulación de la libertad, que repito que me gusta pronunciarla. La autodeterminación, que es esa capacidad que nosotros tenemos de poder decidir aspectos de nuestra vida, y el otro aspecto es la vida privada. La vida privada, muy interesante. La vida privada también es un evento legal. Así como la vida es un bien jurídico, la vida privada también tiene un artículo en la Constitución Nacional. Y ese artículo se llama el artículo 19. No se los voy a enunciar, los sé leer, no se los voy a enunciar, pero más o menos es como que en mi vida privada, mientras yo no esté molestando a otros, porque estoy en mi vida privada, lo que yo haga tiene que estar juzgado por Dios, una figura supranatural, pero no por los jueces. Y entonces suelen estos proyectos decir, acá y en otra parte del mundo, libertad, autodeterminación y vida privada. Y a mí me parece que esto es muy importante. ¿Qué me pasa después? Sigo leyendo. Y dicen, pero para que nosotros permitamos este tipo de ayudas, usted tiene que estar, como por ejemplo recientemente en Inglaterra, gravemente enfermo y con una expectativa de vida de 3 a 6 meses. A ustedes esto puede parecerles razonables, a mí no, porque empezamos esta charla hablando exactamente de quién es tu vida. Y habíamos un poco coincidido que la vida es nuestra. Perdón, no, hay alguien que puede decirme, no, Mario, esta no es mi vida. La vida le pertenece a Dios. O, o lo que ustedes crean. Perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema, ni yo los voy a convencer de que la vida es de ellos. El concepto religioso de la vida es que la vida es un don que nos lo da alguien. Y ese alguien, vamos a llamarlo Dios, es el que nos lo quita. Pero no hay ningún problema. Nadie está obligado a suicidarse. Nadie está obligado a pedir una eutanasia. Yo dudo que todos aquellos que piden estas estrategias de ayuda a morir no tengan alguna espiritualidad, o no sean religiosos, o no sean creyentes. Pero no puede uno decir que aquellos que piden no son creyentes. No me parece que sea lícito esta historia. Pero claramente, de alguna manera, la religión, si un día vamos a ir a discutir esto en la legislatura, es muy probable que nos encontremos con sectores donde difícilmente discutan la libertad, la autodeterminación y la vida privada, pero van a decir exactamente un argumento religioso, que la vida no nos pertenece. Y entonces la idea, de alguna manera, es que un poco estoy en desacuerdo, yo suelo decir que son las inconsistencias de los proyectos de ley, donde por un lado me decís que lo haces por mi libertad y por mi autodeterminación, pero después me estás diciendo
que necesito de condiciones draconianas para poder pedir la ayuda. Y esto es una discusión que no estoy planteando yo desde mi individualidad, sino que es un evento que se da en todas partes del mundo. Por ejemplo, si los niños pueden pedir una eutanasia o hasta cuándo son capaces y son, digamos, autónomos y son competentes para pedir esto. O alguien con alguna enfermedad mental. Esto ya se plantea yo diría, en todos los proyectos y en todos los países. ¿Le damos esta posibilidad o no le damos la posibilidad? En términos generales no voy a decir ahora cómo se resuelve, porque yo diría que se resuelve caso por caso, pero en términos generales se le da más tiempo de espera. El tiempo de espera no es un evento menor, digamos, no puede un comité o un médico estar 2 meses. Yo estoy gravemente enfermo. Cada minuto de mi vida es un sufrimiento. Motivo por el cual, si pido ayuda para morir, por favor traten de expedirse los médicos en 24 horas. Y el comité, si lo va a ver, que sea un comité que se expide en 72 horas, una semana, no más que esto. No puede haber Navidad, Año Nuevo, Pesa, no puede haber huelgas. No, tiene que ser una cosa relativamente rápida, porque así lo exige el pedido del enfermo. Entonces, hay toda una discusión toda una discusión de la cual yo participo y digo que no me pongan una tablita, que tengo que estar así, 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 así. ¿Por qué? Porque las sociedades, cuando se abren estos espacios de eutanasia, empiezan a decir que quieren eutanasia fundamentalmente por la indignidad. Indignidad en la vida, indignidad en la pobreza, indignidad en una discapacidad. Empiezan a tratar de abrir las indicaciones para poder optar por esta situación. En términos generales, también solemos pasar por cuidados paliativos, algo que es un concepto, a mi juicio, filosófico redondo. Nosotros estamos en una situación de enfermedad, es lógico que se nos ayude. ¿Es lógico que tengamos cuidados paliativos? No, eso no es tan lógico, porque el 14% nada más de los institutos de salud de nuestro país tienen cuidado paliativo. Con lo cual, más que tener profesionales de cuidados paliativos, yo lo que quiero es que haya una actitud, un concepto filosófico de ayuda en todos nosotros, de paliar nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra indignidad. Si hay un profesional, bienvenido, pero lo que creo que hay que hacer es derramar este sentido moral del paliativismo en todos los profesionales que pertenecen al equipo de salud e inclusive a familiares. No es fácil el tema de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque los paliativistas, varios de ellos, interpretan que ellos son capaces de resolver la mayor cantidad de problemas que hacen al pedido de la muerte. Algunos están decididamente en contra, otros no, otros son más laxos, con más experiencia y comprenden que hay momentos que son absolutamente terminales. Pero yo diría que tenemos que trabajar con el paliativismo para poder tener una ley que permita la ayuda a morir y a la muerte digna. Y el otro aspecto es una viñeta, ya para ir cerrando, que es, voy a explicar por qué, digamos, por qué estoy de acuerdo y por qué trabajo, lucho, iba a decir, pero trabajo fervientemente por una ley que nos permita la eutanasia y el suicidio asistido. La viñeta es la siguiente, ¿no? Soy yo, un paciente me pide la ayuda para morir, lo analizo por su situación, por su expectativa de vida, por su dolor, por dignidad, etcétera, etcétera, y yo estoy de acuerdo, con lo cual me parece que sería lógico que una ley me obligue a tener una segunda opinión. Una segunda opinión que no sea mi amigo, sino que sea una segunda opinión que tenga que ver seguramente con la enfermedad, con el pronóstico de esta enfermedad, con el tratamiento, con el fracaso del tratamiento. Y me parece lógico también que si los dos coincidimos, tengamos un comité. Me parece lógico, me parece lógico un principio. En Suiza, no hay ningún comité, 2 médicos deciden, hacen la eutanasia y luego el protocolo utilizado y el caso utilizado lo mandan a un comité. Pero post facto, o sea, después de haberlo hecho. ¿Y por qué? Porque Suiza interpreta que los médicos no son asesinos, que el personal de salud no son asesinos. Son gente que sabe trabajar, comprende lo que es el pedido del paciente y que no van a hacer nada raro. ¿Por qué?
miren si mandamos a un comité un caso y el comité dice, pero ustedes se equivocaron. Bueno, eso es un asesinato. En mi barrio y en el barrio de ustedes, eso sería un asesinato. Por lo cual, muy probablemente en la Argentina tengamos un comité. Me preocupa este comité, vuelvo a repetir por el tiempo que vaya a tardar, creo que tienen que darse tiempos muy acortados. Me preocupa que el comité no sea cooptado por la religión tal y la otra también. Me preocupa sea cooptado por el partido tal político y por el otro partido. Me preocuparía que haya demasiadas secretarias o secretarios. Me preocuparía que haya choferes y me preocuparía que haya oficinas muy complejas al respecto. Entonces, una opinión, una segunda opinión, un comité. Ahora resulta que yo estoy viendo a este paciente, llamo a otro y nosotros lo ayudamos a morir hoy, en este momento. Ahora vamos al siguiente caso, que es que al mismo caso, pero nosotros dos estamos de acuerdo en que tenemos que ayudarlo a morir. Sin embargo, nos cruzamos de brazos. ¿Y por qué nos cruzamos de brazos? Porque hay una diferencia sutil entre estas dos estrategias, que es la ley. Si yo ayudo a morir hoy sin ley que despenalice la eutanasia, vamos presos entre 8 y 25 años. Sin embargo, me parece que hemos tomado una actitud que es una actitud de amor, una actitud de compasión, una actitud de estar del lado del paciente, al lado del paciente. Mientras que de la otra manera, porque como no tenemos ley, nos cruzamos de brazos, me parece que es un abandono del paciente, es una actitud absolutamente falta de compasión y es una actitud absolutamente inmoral. Es por ello que todas las sociedades modernas están discutiendo este tema, todas las sociedades científicas están discutiendo este tema. Existen distintos proyectos aquí en nuestro país, media sanción en Uruguay. Lo está discutiendo Chile. Días pasados escuché a un candidato presidencial para las próximas elecciones. Él va a llevar adelante y al Congreso una ley de eutanasia. Perú ha logrado cosas. Colombia ya lo tiene. Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo que es necesario porque hace a la salud pública, porque hace a la vida privada y porque hace a la libertad y a la autodeterminación y dignidad de las personas.